Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Karin Maecha. Es un gusto para mí hablarles sobre el planteamiento de mi problema. Mi tema de investigación es la inclusión laboral de personas con discapacidad en Colombia. En el mundo, más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. Y muchas de ellas enfrentan una tasa de desempleo proporcional. En Colombia, según el DANE 2021, únicamente el 23,5% de las personas con discapacidad pueden acceder a un empleo formal. Por eso es que es un tema de gran preocupación. Por otro lado, vamos a hablar de las actitudes que estigmatizan y todos los prejuicios que hay sobre las capacidades laborales de las personas con discapacidad. En cuanto a políticas públicas, por ejemplo, la ley 1618 del 2013 establece los derechos claros, pero sin embargo, pues se incumplen o no hay garantías para las personas con discapacidad. Por eso, el tema a desarrollar. La tabla de elementos claves, como les decía, título tentativo, barreras para la inclusión laboral de personas con discapacidad en Colombia, un análisis de actitudes sociales y políticas públicas vigentes. Pregunta de investigación, ¿cómo inciden las actitudes y percepciones sociales junto con las políticas públicas vigentes en las barreras de la inclusión laboral de personas con discapacidad en Colombia? De allí surgen las dos variables como macro, que son las actitudes y percepciones sociales de la inclusión laboral de personas con discapacidad y las políticas públicas vigentes sobre la inclusión laboral en Colombia. De ahí se derivan las variables dependientes, que son las barreras de inclusión laboral específicamente y el acceso y condiciones laborales para las personas con discapacidad desde un enfoque cuantitativo. Voy a tomar 5 antecedentes. Los 5 hablan desde la discriminación laboral que se tiene a las personas con discapacidad, diferentes discapacidades, y cómo se ve el panorama de empleabilidad para estas personas con discapacidad, ya sea a nivel nacional o internacional, ya que vemos que la problemática no está únicamente en Colombia, sino en diferentes contextos chilenos, españoles, en donde las personas con discapacidad, así tengan un estudio y demuestren habilidades, no están siendo empleabilizados. Frente a las preguntas, son 5 preguntas claves. La primera pregunta va directamente a la Constitución de 1991. ¿Por qué? Porque desde allí se firmó la ley a la no discriminación. No discriminación racial, de género a personas con discapacidad. Entonces es un preámbulo muy amplio que nos da para empezar sobre antecedentes también generales. La segunda pregunta va más enfocada sobre el sistema de selección laboral automatizado. Entonces, ¿cómo están contratando las empresas y cómo está afectando esto a las personas con discapacidad? Tercer punto, capacidades emprendedoras. Entonces, que aunque las personas con discapacidad enfrentan barreras significativas, se destaca la resiliencia y el compromiso de algunas personas muy emprendedoras, quienes atribuyen al desarrollo económico pese a la falta de apoyo que hay. La cuarta pregunta va dirigida a los desarrolladores con discapacidad. Entonces, cómo la falta de accesibilidad a la formación y el empleo perpetúa la exclusión de la industria tecnológica. Esto enfatiza también en la importancia cómo se está adaptando los lugares de trabajo para las personas con discapacidad. Se sabe que para que ellos puedan tener una buena disposición y poder ser empleabilizados, se tiene que ajustar el trabajo para que ellos puedan ejercer. Y la última, que son las dificultades generales. ¿Qué dificultades atraviesan las personas con discapacidad para ser empleabilizadas? Esta investigación analizará cómo las actitudes sociales y políticas públicas generan barreras para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Colombia, desde una perspectiva social, teórica, metodológica y práctica.
A nivel social se identifican los factores culturales, económicos y políticos que limitan su participación laboral, proponiendo estrategias inclusivas para empresas y el gobierno. Teóricamente se abordará desde el paradigma biopsicosocial y desde la discapacidad como una construcción social. Esto para mirar cómo los resultados contribuirán a mejorar las prácticas inclusivas en una empresa e instituciones, incluyendo una equidad y justicia social. Gracias.